se acabó, se acabó, la paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Y bueno, no sé si recuerdan, pero también cuando los invitamos les planteamos que de parte mía y a nombre de este espacio quería hacerles una pregunta estrictamente de carácter político, ¿no? Claro, lo dijimos claramente, ¿no? No nos interesa meternos en la vida privada de nadie, hacer acusaciones, por eso no nos interesan los debates, ¿no? En donde todos se acusan, se ofenden. No sé si han visto en internet, ¿no? Es patético, ¿no? En varios estados cómo pasan, ¿no? Cómo se gritan, cómo se dicen, cómo se ofenden, cómo se denigran, ¿no? A ellos y a sus oponentes. No queremos eso, lo que queremos es esto, ¿no? Así como paisanos, sentarnos, platicar, exponer, escuchar, aprender, ¿no? Entonces, bueno, ya los escuchamos ustedes cómo lo ven lo del agua, ya la escucharon a la compañera Edith. De mi parte, entonces, pasaría a hacer esta pregunta, ¿no? Política, ¿no? Pero bueno, creo que primero hay que contextualizarlo, ¿no? Para entender de qué trata. Miren, resulta que este año, precisamente el 2021, se conmemoran los 500 años de la toma de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ya ven que fue un 13 de agosto de 1521. Y pues bueno, la Ciudad de México, Tenochtitlan, fue tomada por Hernán Cortés, y eso no hay que olvidarlo, sus aliados indígenas, ¿no? Que los tenían. Entonces, bueno, aquí como escuela lo vemos que lo que la historia oficial plantea es que este hecho, la toma de esta Ciudad de México, representa el doloroso nacimiento de la nación mexicana, dicen, ¿no? Y con ella, dicen, viene el proceso de mestizaje, y hoy somos una nación mestiza y bla, 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 ¿no? Nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos la historia no desde lo oficial, desde la SEP, desde la educación oficial, sino desde aquí, desde donde estamos, ¿no? El mundo se ve diferente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que vemos es que a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los están occidentalizando. Les presentan la historia europea como si de verdad fuera la historia mundial, le dicen, ¿no? La historia universal. No es cierto, ¿no? La historia europea es eso, la historia de Europa. Falta la historia de China, de India, de todas las demás grandes civilizaciones. Y para el caso nosotros pertenecemos a una de ellas, ¿no? Una de las civilizaciones que parió la humanidad en este planeta Tierra y que lleva miles de años de existir. En ese sentido, los 500 años de la conquista, si vemos nuestra trayectoria como historia civilizatoria, pensamos que si es de 1 metro, lo de la conquista es un pedacito así, de estos 500 años, ¿no? Bueno, pero así más o menos lo vemos, ¿no? Entonces nosotros vemos que dio inicio, hace 500 años, lo que empezó fue una guerra de exterminio, así tal cual, ¿no? Y la cual no terminó, continúa hasta el día de hoy. Entonces no es un proceso de mestizaje lo que se da, sino un proceso de colonización en todos los ámbitos de la vida. A sangre y fuego empezó esto, ¿no? Con la cruz y la espada. Así empezó este desastre, ¿no? De la conquista, de la colonización. Y entonces la civilización de ellos, la europea, cristiana occidental, que está a más de 10.000 kilómetros de distancia de nosotros, hay que atravesar el océano Atlántico, se impuso sobre la nuestra, la de los pueblos originarios, ¿no? La de los pueblos indígenas, la de los pueblos de aquí. Entonces pensamos que desde ese entonces, desde hace 500 años, la historia de México pues ha sido la imposición del proyecto civilizatorio occidental sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestros pueblos. Y así lo entendemos, ¿no? La independencia, ¿quién quedó en la independencia? Pues los criollos, ¿no? El pleito entre conservadores y neoliberales era el proyecto occidental, y así ha sido todos estos 500 años, ¿no? Entonces, así como lo vemos, vemos que nuestro país, México, es un país colonizado en todos los ámbitos de la vida. El más cruel es aquí en el pensamiento, ¿no? Pero también en el ámbito político, en el económico, en el cultural y así, ¿no? Entonces antes fue España, todo esto empezó con España, ¿no? Luego Francia nos quiso agandallar, bueno, pues ahora son los gringos, ¿no? Y ya la compañera mencionó, ¿no? La Coca-Cola tiene ya yacimientos, los yacimientos más importantes de agua de México, ¿no? Le pertenecen a Ciel. Y todo lo demás, ¿no? O sea, empresas de todo tipo, ¿no? Somos una colonia, algo así. Entonces la historia de México, estos 5 siglos, ha sido para nosotros una historia de explotación, de despojo, de represión y de desprecio para nuestros pueblos. Entonces por eso decimos que esa guerra de exterminio continúa hasta el día de hoy. O que si no lo del Tren Maya, ¿no?
Los mayas no desaparecieron ni se fueron a otra dimensión. Los mayas están vivos el día de hoy, ¿no? Y van a sufrir el despojo de su territorio, de su selva, de sus recursos. ¿Y qué es el corredor transísmico? No están ahí todos los pueblos de Oaxaca, no es un espacio vacío, no están los zapotecos, los icots, los mixtecos, el río Yaqui en Sonora, ¿no? Que fueron despojados de él los yaquis. Y es que hablar de todo eso es un tema largo y serio, ¿no? Acuérdense de lo que hizo Porfirio Díaz con los yaquis, ¿no? Esclavizarlos, venderlos a las plantas enequeneras de Yucatán. En serio, se los decimos, ¿no? Para nosotros la historia de México ha sido una historia de guerra, de exterminio, contra nosotros, ¿no? El color de la tierra, el color moreno, ¿no? Es Occidente el que se impone sobre nosotros, como les digo, en todos los ámbitos de la vida. Aquí cerca, más cerca todavía aquí, ¿no? El corredor del, ¿cómo le llaman? El Proyecto Integral Morelos, ¿no? Que es una termoeléctrica española, que pasan sus tubos por el volcán Popocatépetl, ¿no? Y todos los pueblos afectados, y los pueblos se organizan, y lo que viene de arriba es la represión, ¿no? Los militares, los policías, y el país es un desastre, ¿no? Así lo vemos, ¿no? No es que lo imaginamos, es que lo describimos, ¿no? Vemos lo que está pasando. Entonces, a lo largo y ancho del país, hoy, ya no estoy hablando de hace 500 años, sino hoy, están los yaquis, los purépechas, los nahuas, los zapotecos, los mayas, y están denunciando todo el despojo del que están siendo de sus territorios, ¿no? Y ahora ya no los está llevando a cabo la corona española, ¿no? O alguna corona española, o europea, perdón, sino que ahora quien lleva a cabo el despojo, pues es las empresas, ¿no? Las empresas transnacionales, ¿no? Las mineras, las refresqueras, todas, ¿no? Están aquí para adueñarse de lo que es nuestro, ¿no? Entonces la conquista, la colonización, desde nuestra percepción, continúa, ¿no? Hasta el día de hoy. Y también vemos que la democracia electoral, la educación oficial, son parte de ese proyecto civilizatorio, el de Occidente, el que viene de Europa, ¿no? Y bueno, porque nosotros aquí nos hemos preguntado mucho cómo fue que dejamos de hablar la lengua náhuatl aquí en Santa Clara Huitziltepec. Entonces no fue un accidente, ¿no? No fue que la perdimos, ¿no? Como el despistado que dejó ahí olvidado el celular y ahí se quedó, ¿no? Y otro lo agarró. No, no la perdimos. Aquí está el testimonio de don Emilio Dávila, que ya murió de 102 años, y otros señores que lo vieron así con sus propios ojos, ¿no? Como los niños que hablaban en mexicano aquí en Santa Clara Huitziltepec los formaban, y entonces el maestro, cuando el maestro los escuchaba hablar en mexicano, los ponía con las rodillas así, dicen, y entonces el maestro procedía a darle de golpes, ¿no? Aquí detrás de las rodillas, y venía la amenaza, ¿no? Ya no los queremos escuchar hablar así, ¿no? O sea, hablen como gente civilizada, ¿no? Por eso decimos que la guerra es de exterminio. Se trata de terminar todos los ámbitos culturales, todos los ámbitos sociales. Es una guerra en toda la extensión de la palabra. Nosotros así lo vemos, así lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues resulta, para darle ya sentido a mi pregunta, es que en 1994 los indígenas mayas, o sea, tzotziles, celtales, choles, tojolabales, mames y zoques del estado de Chiapas, se levantaron en armas. Dijeron ya no, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que exactamente el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, ellos dijeron ya basta y se levantaron en armas, tomaron presidencias municipales y empezó, no para ellos empezó, sino que continuó la guerra, ¿no? Porque la guerra ya la habían vivido desde antes, ¿no? No se les olvide la guerra de castas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que esos mayas rebeldes se juntaron con todos los pueblos indígenas de México de hoy, y entonces en 1996 lo que hicieron fue formar algo que se llama el Congreso Nacional Indígena, y entonces ya juntos todos los pueblos indígenas de México dialogaron con el gobierno federal. A esos acuerdos, a esos diálogos se les llamó los Acuerdos de San Andrés, en el que los pueblos indígenas de todo el país, o sea, desde los yaquis en el norte hasta los mayas en el sur, reivindican su lucha por sus derechos, por su autonomía, por su cultura. Y entonces se firman estos acuerdos, y lo firman diputados de los 3 partidos mayoritarios en esa época, que son PRI, PAN, PRD, los firman, ¿no? Estos acuerdos, ya traducidos al lenguaje jurídico, se conocen como la iniciativa de ley de la Cocopa, y lo que plantean es el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, en la salud, en la elección de autoridades. O sea, que los pueblos indígenas pueden elegir autoridades sin los partidos políticos,
porque los pueblos originarios tienen sus propias formas de gobierno, de organizarse. En una palabra, pues el derecho a decidir sobre sí mismo, y no como ha pasado en estos 500 años, de que otros deciden por nosotros, ¿no? Desde arriba. Entonces, si se reconocieran estos acuerdos de San Andrés, resulta que pues, a los pueblos se les reconocería su territorio, que ellos son dueños de su territorio, y entonces no podría llegar cualquier empresa con un permiso a despojarlos de sus recursos, el agua, por ejemplo, ¿no? Que está pasando, ¿no? O sus bosques, como en el caso de los compañeros purépechas de Michoacán en Cherán, ¿no? Y así podría dar un montoncísimo de ejemplos, pero solo doy esos, ¿no? Entonces, bueno, en 2001, estos representantes de los pueblos indígenas de México, agrupados en lo que se conoce como el Congreso Nacional Indígena, hablaron en abril de ese año, 2001, ante los diputados, ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y entonces ellos ahí les explican la importancia de que estos acuerdos se hagan pues, a nivel constitucional. La respuesta del Estado mexicano fue traición. Y digo el Estado mexicano porque ahí se confabularon los tres poderes de la nación, ¿eh? El Ejecutivo, que se acordarán era Vicente Fox, el Legislativo, que sacó una contrarreforma, o sea que era en todo contrario a lo que los pueblos indígenas exigían, y el Judicial, porque todo eso se fue a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación como una controversia constitucional, y que por cierto, la primera controversia constitucional, no sé si supieron, pero ni saben de dónde salió, de Molcajal, del síndico municipal que era de Santa Cruz, Huitziltepec. Y al final se hicieron 330 y tantas controversias constitucionales, pero pues la Suprema Corte falló en contra de los pueblos indígenas. Por eso en nuestra opinión decimos que es el Estado mexicano, no un gobierno, ¿no? El Estado mexicano es el que una vez más traiciona a los pueblos indígenas. Entonces para nosotros ese 2001 fue muy importante porque era la oportunidad histórica en toda la historia de México en esos 500 años de que a los pueblos indígenas se les reconociera pues otra vez su personalidad jurídica, ¿no? Reconocer que ellos estaban aquí antes de la conquista, ¿no? Y que tienen derechos inalienables, ¿no? Pero les digo, lo que recibieron de arriba pues fue la traición, ¿no? A partir de eso, después en 2006, en ese entonces con Peña Nieto, justo cuando se estaba dando la represión al pueblo de Atenco en contra del aeropuerto en ese contexto, el Congreso Nacional Indígena llevó a cabo su cuarto congreso, y ahí ellos se declararon anticapitalistas y el acuerdo fue llevar a la práctica estos acuerdos de San Andrés. O sea, ya no vamos a pedir permiso, ya hicimos todo, ¿no? Ya hicimos movilizaciones, ya hicimos marchas, ya fuimos a hablar ya hicimos todo como pueblos, ¿no? Ya no hay que hacer. Ahora lo que hay que hacer es llevar a la práctica esos acuerdos, ¿no? O sea, ejercer la autonomía por la vía de los hechos. Bueno, ese es el contexto. Lo que yo, paisano, les quiero preguntar hoy es ¿qué significan esos acuerdos de San Andrés para nuestro municipio de Huitziltepec? Porque hasta donde nosotros entendemos, Huitziltepec es un pueblo de raigambre náhuatl. Es imposible negarlo, ¿no? Nosotros somos un pueblo náhuatl. Está en nuestros rostros, en nuestro color, en nuestros ojos rasgados, nuestros pómulos altos, en las expresiones que decimos al hablar, muchas de ellas todavía en náhuatl, en los nombres de los cerros, de los parajes, en las costumbres. Somos un pueblo de raigambre náhuatl. De ahí venimos, ¿no? No venimos de Europa, ¿no? Venimos de aquí. ¿Qué vigencia tienen entonces esos acuerdos de San Andrés para un pueblo como el nuestro, ¿no? O para tres pueblos como los nuestros, ¿no? ¿Y qué papel podrían representar estos acuerdos en la historia presente, pero sobre todo futura, pues de este municipio? Y sobre todo en el rescate de nuestras raíces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nada más decirles que pues lo que le da sustento, fundamento, sentido a lo que hacemos en este pequeño espacio es precisamente eso, ¿no? Los acuerdos de San Andrés. Nosotros nos asumimos como pues, descendientes de los antiguos pueblos que habitaron estas tierras, ¿no? Somos parte como que, ¿cómo les diré? Somos el fin, la continuación y el comienzo de esa historia, ¿no? Que empezó aquí hace miles de años, ¿no? Nos asumimos como tales. En náhuatl le decimos macehuales, ¿no? La gente que pertenece a la cultura náhuatl se dice macehuali. Y pues aquí en esta aula, entre varias, o ya les mencioné las clases que se imparten y todo eso,
pues están las clases de náhuatl, ¿no? Que son las que tienen más visitas porque las transmitimos, ¿no? Claro. Llegan hasta 1000, 2000 personas que la ven, ¿no? Y bueno, cuando digo eso de que los acodos de San Andrés son nuestra base es porque nosotros tenemos en claro eso, ¿no? No tenemos que pedirle permiso a nadie para ser lo que somos, ¿no? Entonces, si creemos que hay un problema con la educación, en lugar de hacer una propuesta, ¿no? Mejor nos proponemos hacer algo, ¿no? Y lo que hacemos es esto, ¿no? Y en lugar de pedir migajas que nos regalen, que nos den desde arriba, lo hacemos con la gente de aquí, ¿no? Han de saber ustedes que para hacer esta aula, así como la ven, sencillita como es, participaron niños, jóvenes, ¿no? Y señores que enseñaron a pegar bloque, a echar el piso, todo eso, ¿no? Entonces, ustedes vienen y pareciera que es el maestro Gilo, pero hay una parte, la más importante, que no se ve, que es el trabajo colectivo que se ha hecho durante, pues ya estos 20 años, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, ¿no? Entonces, de nuestra parte no estamos engañando a nadie, ¿no? Nosotros tenemos como que en claro qué queremos, ¿no? Qué nos proponemos, lo que hacemos. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar.